Hola de nuevo. Ya podemos continuar con nuestro examen después de haber buscado objetivos entre todas las hipótesis de cálculo y de tendido. La pregunta se nos dice en qué hipótesis se logra la tensión máxima y la flecha máxima y que expliquemos la variación que se produce entre la tensión y la flecha entre las dos hipótesis. Bien, pues mirar, nos vamos a nuestra hoja de cálculo, a la pestaña CMC y la hoja de cálculo la verdad es que te chiva muchas cosas, ¿no? Te dice que la flecha máxima de 1,21 metros se logra en el apartado E, que el apartado E es la hipótesis de temperatura. Mirar, esto de A, B, C, D y F no es del reglamento, ¿eh? El reglamento a las hipótesis no le llama con letras mayúsculas. Eso pues lo he cogido de un librito, que ya os diré luego cuál es, porque me sirvió de inspiración para hacer esta hoja de cálculo. De hecho comprobaba con mi hoja de cálculo los ejercicios con ese libro venía, ¿vale? Lo que sí nos dice aquí es, bueno, pues una vez que ya tenemos todo ajustado, yo puedo comparar las hipótesis que me dé la gana. Y en este caso me dice la pregunta C que dónde se logra la tensión máxima y la flecha máxima. Miro mi hoja de cálculo y veo que me está chivando que la flecha máxima se logra en el apartado E, es decir, veo que el apartado es a 50 grados y siempre se va a lograr a 50 grados. Si hacemos los cálculos bien, además, si nosotros en verdad al hacer este ejercicio jugamos con una ventaja. ¿Sabéis qué ventaja es? Que como estamos siguiendo el proyecto tipo, todos los resultados que vamos a lograr, tanto en la hipótesis de cálculo como de tendido, las tenemos ya en ese proyecto tipo. Solo cuidadito porque ahí vienen en decanewton y aquí las estamos manejando en kilogramos fuerza, pero las flechas en metros están todas. Por ejemplo, mirad, yo me voy aquí al proyecto tipo y me veo en la tabla de unión fenosa a 50 grados para el vano de 90 metros. Yo debería de hacer una línea aquí en el vano de 90 metros y digo, venga, a 50 grados, ¿qué flecha tengo yo? 1,21 metros. Y en mi hoja de cálculo, ¿qué flecha me ha salido? Pues 1,21 metros. La tensión que te dice unión fenosa, pues a 50 grados para el vano de 90, pues como vemos aquí es 518,8 decanewton. Yo me pongo aquí mi valor en decanewton, 518,8 decanewton. Vamos a comprobarlo, a ver si lo he cogido bien. A 90 metros 518,8, perfecto. Y en mi hoja de cálculo son 528,84 kilogramos fuerza según unión fenosa. Y a mí en lugar de 528,84 pues me sale 528,82, que prácticamente la diferencia es nada. Puede deberse a un error de cálculo, a que yo he utilizado el primer término del desarrollo de McLaurin y el programa y la hoja de cálculo unión fenosa a lo mejor utilice perfectamente la función coseno hiperbólico perfecta, ¿no? Total, que si yo paso de tensión máxima menos 5 grados más viento a temperatura 50 grados donde se alcanza la flecha máxima, aquí se alcanza la flecha máxima. Porque las flechas que yo tengo, ¿dónde se me puede dar otra flecha grande? Con viento, que yo tengo una flecha inclinada de 0,96 metros y una flecha vertical de 0,56, pero es más pequeña de 1,21. Si estuviéramos en zona B y C podría haber flecha con hielo, pero aquí no hay hielo. Aquí tenemos 15 grados con viento y no hay más hipótesis. Bueno, tenemos otra de flecha mínima menos 5 grados, pero estamos hablando de flecha máxima, ¿no? Total, que la flecha máxima se alcanza a 50 grados y la tensión máxima se puede conseguir ¿dónde? Con una sobrecarga de viento o de hielo. En este caso, la sobrecarga a menos 5 grados más viento la tenemos por un lado y también tenemos otra sobrecarga a 15 grados con viento. Pero si yo me fijo, a menos 5 grados con viento, como el conductor está térmicamente más contraído, la tensión va a ser más fuerte de 1485,83 kilogramos fuerza que a 15 grados con viento, que es de 1153,44. Por eso el alcance de la tensión máxima real te lo está archivando la hoja de cálculo a menos 5 grados más viento, y el alcance de la flecha máxima te lo está archivando la hoja de cálculo en la hipótesis E, que es a 50 grados. Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué contestamos? Que la tensión máxima se alcanza en la hipótesis de partida a menos 15 grados más viento,
y la flecha máxima se alcanza en la hipótesis de temperatura de flecha a 50 grados. ¿Vale? Por lo cual ahí contestaríamos la pregunta C, ¿vale? Lo tenéis puesto aquí. ¿Y qué ocurriría cuando pasamos de la hipótesis de menos 5 grados más viento a la hipótesis de 50 grados? Pues mirad, tenemos que hacer el razonamiento en base a la ecuación de cambio de condiciones. Si yo paso de menos 5 grados más viento, yo en lugar de pasar directamente de menos 5 más viento a más 50 grados, voy a hacer un truco. Voy a pasar de menos 5 más viento a menos 5. ¿Qué pasa de menos 5 más viento a menos 5? Que quito el peso del viento. ¿Qué le ocurre al conductor? ¿La temperatura ha cambiado o no? Lo que ha cambiado es la sobrecarga, que ha desaparecido el peso del viento. Si desaparece el peso del viento, ¿qué le pasa al conductor? Que elásticamente se va a acortar, porque es como un tirachina. Si tiro más lo estiro, si tiro menos lo acorto. Si desaparece el peso del viento es como si yo tirase menos de la goma del tirachina y se acortase. Entonces simplemente de pasar de menos 5 más viento a menos 5, la flecha del conductor va a disminuir porque el conductor se acorta un poquito por desaparecer el peso del viento y la tensión va a bajar. Ahora ya he pasado de menos 5 más viento, disminuye ligeramente la flecha porque se acorta elásticamente, y se estira y baja la tensión porque desaparece el peso. Ya ha desaparecido el peso, ha bajado la tensión, se ha cortado un poco elásticamente, ahora sube la temperatura de menos 5 a más 50. Al subir la temperatura, el conductor pega un alargamiento térmico de narices y eso va a hacer que al ser más largo la tensión también baje de narices. Entonces, de menos 5 a más 50, la tensión baja porque, por un lado, le has quitado el peso del viento y, por otro lado, el alargamiento térmico del conductor, que es mucho más superior que el acortamiento elástico, ese alargamiento térmico hace también bajar la tensión. Pues la tensión baja porque desaparece el peso del viento y porque baja la tensión. Pero ¿qué le pasa a la flecha? A la flecha hay aquí un efecto contradictorio. Al quitar el peso del viento, la flecha disminuye porque el conductor se acorta elásticamente, pero es muy pequeña la disminución de esa flecha frente al aumento de flecha que va a pasar cuando sube de menos 5 grados la temperatura a más 50. Luego al final lo que ocurre es que la flecha aumenta mucho, más por el efecto de la temperatura, aunque elásticamente intenta disminuir pero no puede, térmicamente aumenta mucho. Y ambas causas, la desaparición del peso del viento y el aumento de la temperatura, hacen que la tensión baje. Así vemos como la tensión baja de 1485,83 a menos 5 grados a 528,82 a 50 grados. La flecha sube a 1,21. El dato de flecha menos 5 más viento no lo tenemos, pero en la hipótesis de tendido a menos 5 grados sí tenemos la flecha del conductor. Porque veréis que si simplemente paso de menos 5 más viento a menos 5 grados, la flecha inicial, aquí no la tengo porque no la he calculado, pero la flecha a menos 5 grados es de 0,48 y la flecha de menos 5 grados de 0,48, mirar cómo al ir aumentando la temperatura de menos 5 a 0, la flecha va subiendo de 0,48 a 0,52, a 5 a 0,57 y así hasta que a 50 la flecha sube a 1,21. Si quisiéramos calcular la flecha que hay en la hipótesis de partida, tenemos que coger P por 90 al cuadrado, es decir, 1485 por 90 al cuadrado, peso del conductor, peso del conductor a menos 5 con viento, que ese es el peso inicial. El peso inicial del conductor a menos 5 con viento, pues es de 1,094. 1,094, P al cuadrado partido por 8T. 1,094 por 90 al cuadrado partido por 8 veces la tensión inicial de 1485,83. Y eso me va a dar una flecha un poquito más grande que la que yo tengo a menos 5 grados. Imaginamos que en lugar de 0,48 da 0,51. Es decir, que le quitas el peso del viento y el conductor se acorta elásticamente y la flecha disminuye.
Bueno, pues eso es lo que sucede, que al pasar de la hipótesis de menos 5 más viento a la hipótesis de 50 grados, disminuye la tensión porque desaparece el peso del viento y el conductor elásticamente se estira, lo cual significa que también baja la tensión, y la flecha va a aumentar porque va a poder más la dilatación térmica del conductor de pasar de menos 5 a más 50 que el acortamiento térmico, que el acortamiento elástico al pasar de menos 5 grados con el peso del viento a menos 5 grados sin el peso del viento. Y eso es todo, dejamos aquí el video tutorial y pasamos en el siguiente con el ejercicio, con la siguiente pregunta.